Vale, vamos a continuar con el tema 2 de psicología de la memoria, el modelo estructural, estructuras y procesos de memoria. Introducción. A comienzos de los años 60 del siglo XX, surgieron nuevas ideas en la psicología científica. Se pasó de los planteamientos conductistas a la psicología cognitivista. Bartlett dio mucha importancia a los errores en la recuperación de la información, así que intentó explicarlos por los esquemas culturales o las representaciones mentales. Durante la Segunda Guerra Mundial se trabajó en campos aplicados, relacionados con la guerra. Se consideró al ser humano como un ser capaz de procesar y transmitir información, también como capaz de manejar aparatos e instrumentos complejos como aviones, radares, tomando decisiones complejas en breve tiempo. Ahora importante esta parte de la teoría de la detección de señales, de Teiner y Swift en el 54, y la teoría de comunicación, aparecieron en ese contexto. Por aquel entonces fue importante el estudio de la interacción hombre-máquina. Así, los psicólogos experimentales contribuyeron a diseñar mejores máquinas para salvar vidas, y se mejoró también esta interacción. Con todo ello, se produjo la revolución del procesamiento de la información. Se entendía que el ser humano era capaz de manipular símbolos internamente. Se creía que esta manipulación de símbolos podía simularse en un ordenador digital. Estos enfoques se impusieron al paradigma conductista anterior. Lo que estamos viendo básicamente es lo que sería históricamente más bien un paso del conductismo al cognitivismo. Vale, los seres humanos somos capaces de mantener activas distintas piezas de información, mientras las integramos entre ellas y aprendemos. La memoria, para los psicólogos cognitivos, es un mecanismo similar al de un ordenador, donde se procesa, se almacena y se recupera información. Desde esta perspectiva, nos encontramos con dos tipos de memoria fundamentales. Esta parte es importante, la memoria retrospectiva y prospectiva. Retrospectiva, retro, ya nos lo dice, básicamente el pasado, que recupera información pasada, como pueden ser sonidos, nombres, caras. Y lo que sería una memoria prospectiva sería la información que se ha de realizar en el futuro, por una cierta acción o una información de acción. Pues por ejemplo, una cita o tomarse un medicamento. Vamos a entender esa memoria retrospectiva como una información pasada, como una recuperación de información pasada, y la memoria prospectiva como un recuerdo de información de una acción que se va a realizar en el futuro. Vale, en el punto 2 nos vamos al modelo estructural de la memoria humana. Esta parte es bastante importante. Esto de Atkinson y Shiffrin del 68 lo preguntan mucho, el modelo estructural de la memoria. Lo que hay que entender aquí es que defiende que la memoria está formada por varias estructuras principales, representadas gráficamente como diferentes almacenes. Importante eso de almacén. Y por una serie de procesos de control que tienen como función dirigir el flujo de información a través de esos almacenes, para que vaya pasando de uno a otro. ¿Cómo serían estos almacenes? Estos tres puntos son la clave. Registro sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Vamos a ver ahora cómo va. En los almacenes tendrían esto. Empezamos por el primero. Registro sensorial. Es el primer almacén de memoria. Y la información decae muy rápidamente. Luego, pasaríamos a la memoria a corto plazo, MCP. Desde estos registros sensoriales pasa la información a esta MCP, a esta memoria a corto plazo. Es un almacén de capacidad limitada donde la información decae rápidamente, pero no decae tan rápido como en el registro sensorial. Eso es importante, ¿vale? Aquí lo que se realizan son varias funciones. Bueno, lo tenéis aquí en el cuadro, ir mirándolo a la vez que os lo leo, pero bueno, simplemente es eso. Aquí se realizan varias funciones como elegir las estrategias de control, repetición, codificación, y qué información va a ser transferida a la memoria a largo plazo. ¿Veis aquí? Codificación, decisión, todo esto. Lo que va a pasar a la de largo plazo. ¿Y qué tiene la memoria a largo plazo? Pues que se comunica con este último almacén. La memoria a corto se comunica con la memoria a largo. Aquí la memoria es permanente o casi permanente, como podemos apreciar aquí, ¿veis? Almacén de memoria permanente o casi permanente, de memoria a largo plazo, MLP. Este modelo de memoria de Atkinson y Shiffrin del 68 fue un modelo muy popular en los años 60, desde la psicología del procesamiento de la información. Bueno, ya veis la figurita, esto es exactamente lo que os acabo de decir.
Luego pasaríamos al punto 3, que son las memorias sensoriales. Vamos a ir viendo en cada uno de estos, ¿veis aquí? Bueno, registro sensorial y demás, pero bueno, para que veáis de qué va cada uno y demás. Memorias sensoriales. La información sensorial, que llega a través de la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato, permanece menos de un segundo en los registros sensoriales. Vamos, en este primer paso de aquí, dentro de los almacenes, esos 3 pasos que acabamos de dar, pues justo cuando los sentidos aprecian algo, tanto la visión y demás, dura un segundo en ese registro sensorial. Entonces, lo importante de esto es que al permanecer menos de un segundo en estos registros sensoriales, no significa que después ya esté. No, después sigue, porque continúa procesándose y pasa a la memoria a corto plazo. Sigue el mismo ritmo que teníamos antes. Entonces, las memorias sensoriales se estudiaron en los 60 y 70. Sobre todo, ahora esto es importante, la memoria icónica, imaginaos unos iconos, unas figuras o algo, y cómo los procesas visualmente. Y luego la memoria ecoica, auditivo. ¿Cómo os quedáis con lo de ecoica? Por eco, simplemente el eco. La única forma de procesar un eco es escuchándolo. Entonces, quedaos con eso. Memoria icónica, visual. Memoria ecoica, auditiva. En menor medida, se estudió el tacto. Bueno, los primeros estudios realizados sugerían que la cantidad de información que podía ser captada por el ojo humano tras una breve exposición eran entre 4 o 5 elementos independientes, según las respuestas dadas por los participantes. Esta limitación también podría ser debida pues, a un fallo en la memoria o que simplemente el participante no prestaba la atención necesaria. George Sperling, importante en 1960, este psicólogo norteamericano usó un taquistoscopio, importante esto, para presentar estímulos visuales como letras, números, figuras, caras, etc. Cuando os digo lo importante es porque las he visto en las preguntas de exámenes o preguntas de autoevaluación y demás, todas esas cosas que hago de Patreon. Cuando las hago, pues me voy quedando con ellas. Entonces, a la vez que os leo esto, yo como ya lo he visto, os voy diciendo esto, lo recalca mucho, esto no tanto, esto tal, pero bueno, al fin y al cabo es casi todo siempre, así que una de las cosas que tiene una es que pregunta un poco de todo, así que no hay mucha cosa que saltarse, pero bueno, os voy diciendo así algún detalle. Vale, se presentaban durante fracciones de segundo, para medir ciertos aspectos perceptivos. Así concluyó que la información permanece en este primer almacén sensorial durante menos de un segundo, luego decae o se procesa dentro del sistema cognitivo. Vamos a ver ahora, dentro de esto, la memoria icónica y la memoria ecoica, lo que acabamos de decir ahora, por la vista y por el oído. Vale, empezamos. La memoria icónica y la memoria ecoica constituyen 2 almacenes de corta duración, en los que se registra información sensorial, visual y auditiva, lo que dijimos antes. Simplemente lo van repitiendo un poco pues para que os quedéis. Hutchinson y Shiffrin, no antes, en su modelo multialmacén, lo que vimos, dejaron vacíos los espacios correspondientes a otras memorias sensoriales, de las que apenas se tenía información. Con el paradigma de Sperling, o el paradigma del informe parcial, el autor intenta aclarar las causas de las limitaciones detectadas en el procesamiento sensorial, ya que a través de los sentidos solo retenemos 4 o 5 elementos, como habíamos dicho, independientemente de la cantidad de elementos que se presenten y del tiempo de presentación de los mismos. La pregunta que se planteó fue que si la persona dispone de más información de la que realmente puede manifestar. Mirar aquí esta figura, la 2.3, el ejemplo de las letras presentadas en un ensayo de la tarea de Sperling. Vemos aquí tiempo de exposición, 50 milisegundos, y vemos la U, G, J, X, lo que veis aquí. Sperling presentó taquitoscópicamente durante 50 milisegundos 3 filas de 4 letras. ¿Veis aquí? 1, 2 y 3. 3 filas. Seguidas de un campo en blanco. Cuando pidió a los participantes que informaran de todas las letras que presentaban, vamos, un informe total, Sperling encontró que eran capaces de informar correctamente 4 o 5 letras del total. Con el informe parcial quiso averiguar si los participantes habían visto todas las letras, pero las habían olvidado.
Informe parcial. Sperling enseñó a los sujetos a informar únicamente de las letras de una de las filas. Por ejemplo, como veis aquí. De todos modos lo vamos a ir viendo más abajo, pero bueno, una de las filas. Los participantes no sabían de antemano de qué fila debían informar. En cada ensayo, el experimentador indicaba mediante la presentación de un sonido la fila de la que se iba a informar. Por ejemplo, veis aquí, KZRA, con un tono alto, y la segunda con un tono medio, y la última con un tono bajo. ¿Cuáles fueron los resultados de estos? Pues mostraron que los participantes podían informar de unas 3 letras de la fila, lo que sugería que eran capaces de retener 9 letras. Vamos, 3 letras de cada fila. Como vemos aquí. Veis en la figura 2.4, la que tenemos aquí, es una muestra el paradigma del informe parcial de Sperling. Un tono auditivo alto indicaba que el participante tenía que informar de las letras de la fila superior, K, Z, R, A, como vemos aquí. Un tono auditivo medio, como este, indicaba que se debía informar de las letras de la fila intermedia, Q, B, T, P. Y un tono auditivo bajo indicaba que tenía que informar de las de la fila inferior, S, G, N, Y. Según Sperling, los resultados eran la consecuencia del rápido decaimiento de la traza visual, como podemos apreciar en esta figura 2.5. Número de letras correctamente recordadas en el paradigma del informe parcial. Los resultados del informe parcial son muy superiores a los del informe total, como bien vemos aquí. ¿Veis? Este total, este parcial. En otro experimento, Sperling manipuló el intervalo temporal entre la desaparición de las letras presentadas visualmente y la presentación de la señal auditiva, desde los menos 100 milisegundos preestímulo a los 1000 milisegundos posestímulo, como podemos apreciar aquí. En la figura 2.6 vemos el número de letras correctamente recordadas con el paradigma del informe parcial en función de la demora de la presentación de la señal auditiva que indicaba la línea de letras de la que se debía informar. El eje de la izquierda muestra el número de letras disponibles, veis aquí. Y la medida del porcentaje correcto de memoria inmediata se muestra en el eje de la derecha, que vemos aquí. Esto es importante. Cuanto más se retrasa la presentación de la señal auditiva, importante. Más que nada porque esta sí que la he visto bien, lo que es lo de la persistencia de la traza y todo esto. Cuanto más se retrasa la presentación de la señal auditiva, menor es el número de letras correctamente informadas. Los resultados también parecen indicar que la persistencia de la traza visual disminuye mucho después de unos 500 milisegundos. A partir de un segundo, la ventaja del informe parcial ha desaparecido. Esto es muy, muy importante. Que a partir del segundo, la ventaja del informe parcial ha desaparecido. De hecho, ya vemos cómo la traza visual disminuye mucho después de 500 milisegundos. Vale, Aberbach y Coriel, 1961, utilizaron un procedimiento experimental similar al de Sperling. Presentaron un conjunto de letras brevemente y poco después una señal visual en la posición de unas de las letras. Los participantes tenían que informar de una sola letra, pero no sabían de antemano cuál era. Los resultados fueron similares a los de Sperling. Si la señal visual se presentaba inmediatamente después de las letras, los participantes informaban correctamente, pero a medida que se retrasaba la presentación de la señal, la actuación empeoraba, lo que muestra el rápido decaimiento de la información visual. Importante esto, rápido decaimiento de la información visual. Bueno, lo que acabamos de decir, el modelo de las estructuras y procesos implicados en el paradigma del informe parcial de Sperling. El proceso representado con una T en el modelo significa que el individuo traduce los estímulos contenidos en el almacén de reconocimiento en una serie de movimientos que conducen a su escritura. La información contenida en el almacén icónico visual se supone de naturaleza precategorial. El almacén mantiene datos en bruto y los sujetos extraen información sobre el contenido, creando una imagen visual del elemento. Luego se examinan uno a uno de forma serial. La imagen de cada estímulo es un patrón de luz que se sitúa en el almacén de reconocimiento, en el que se atribuye un nombre a cada estímulo. Según Sperling, estos estímulos se registran por sus sonidos. El participante intenta retener los estímulos a través de un proceso de repetición.
Este proceso es lento porque son necesarios más de 100 milisegundos para repetir cada elemento. Después la información pasa al almacén de información auditiva, AIA, que constituye una estructura semejante al almacén de información visual, AIV. Sperling encontró que el número de errores es mayor cuando las letras presentadas e informadas tienen un sonido igual o parecido, como la V y la B. Esto es muy importante, ¿vale? Sperling encontró que el número de errores es mayor, tiene sentido, cuando las letras presentadas e informadas tienen un sonido igual o parecido, como la V y la B. Que cuando sus rasgos visuales son semejantes también, por ejemplo la C y la G, que es básicamente iguales. En posteriores experimentos se comprobó que el almacén icónico visual puede registrar otras características de los estímulos, como puede ser la forma o el color. Según Sperling, la actuación de los participantes es mala porque no tienen tiempo de explorar y reconocer todos los elementos antes de que se borre de la traza visual. Eso que ocurre en el informe total. Por el contrario, en el informe parcial, los observadores pueden utilizar la señal que indica la parte de la estimulación de la que deben informar. La diferencia entre el parcial y el total ahí. Vale. Características de la memoria icónica. ¿Cuáles son las características dentro de esta memoria visual? Posee gran capacidad, corta duración y naturaleza precategorial. Es importante quedarse con esta definición, por así decirlo, o lo que posee en sí. Gran capacidad, corta duración, naturaleza precategorial. La capacidad de almacén icónico es muy grande. Esto se obtiene del informe parcial, aunque es difícil saber la duración del icón. Los resultados experimentales indican que su persistencia es de aproximadamente 1 segundo, lo que habíamos dicho. Después de este tiempo, la información ha desaparecido. El procesamiento de la información se supone que está totalmente basado en los datos físicos de los estímulos. Se trata de un procesamiento abajo-arriba, muy importante saber eso. No contaminado por el conocimiento previo del individuo. Parece ser que las categorías contenidas en la memoria a largo plazo no influyen en este nivel de procesamiento. Entonces quedémonos con esto, corta duración, naturaleza precategorial, lo de aproximadamente 1 segundo y después de este tiempo desaparece, procesamiento de abajo a arriba y parece ser que las categorías contenidas en la memoria a largo plazo no influyen en este nivel de procesamiento. Hay que ir quedándose con cada detalle, es la clave de muchas de estas materias, sobre todo en los exámenes tipo tesis y en la forma de evaluación que tienen. Es saber relacionar bien e imaginarte lo que te pueden preguntar. Si tú estás ahora mirando esto y dices, a ver, ¿cómo me pueden preguntar esto? ¿O con qué me lo pueden comparar? Y tienes que ir sacando eso, esa es un poco la clave, yo creo. Vale. El contenido de la memoria icónica debería estar formado por patrones de luz en lugar de letras o números, lo que significa que todavía no ha sido interpretado por el perceptor, sino que se encuentra en un estado bruto y sin elaborar. Aunque Sperling concluyó que las señales basadas en categorías no son efectivas y no influyen en los resultados, estudios posteriores lo contradicen. Muy importante esto. Quedaos bien con la parte esta de Sperling, que él había concluido que las señales basadas en categorías pues que no son efectivas y que no influyen en el resultado. Pero bueno, después se vio que no, que estaba equivocado. Vale, siguiente, Merkel. 1980 estudió la influencia de la información categórica en un diseño experimental, entremezclando la técnica de un informe total y un informe parcial. Cada presentación estimular constaba de letras y números. Una voz decía 1 si había que informar de letras, informe parcial. 2 si había que informar de números, informe parcial también. Y ahora vendrá el total. Y 3 si había que informar de todos los elementos, lo que sería el informe total. Así, Merkel encontró el efecto de la superioridad del informe parcial sobre el informe total. Súper importante esto. Parece que las señales son igualmente efectivas, ya se basen en rasgos físicos o en información categorizada. Duncan, en 1983, replicó los estudios, controlando que las letras y los números fueran físicamente semejantes. Así que, aunque en un principio se creyó que la información contenida en la memoria icónica era de naturaleza precategorial, como se dijo, los resultados posteriores sugieren que los observadores utilizan información significativa, como las categorías a las que pertenecen los estímulos,
para la recuperación de los mismos en el informe parcial. ¿Vale? Perfecto. Y esta es la de... Vamos a mirar esto también y creo que después nos vendría la de largo plazo y lo dejamos ahí. El valor del icón. Algunos investigadores han cuestionado el valor de la memoria icónica fuera del laboratorio porque no tiene validez ecológica. Quedaos con esto, porque también lo suelen preguntar de esta forma. El valor del icón. Algunos investigadores han cuestionado el valor de la memoria icónica, memoria visual, fuera del laboratorio. ¿Por qué? Porque no tiene validez ecológica. El principal argumento es que en la vida real no se presentan estímulos y escenas visuales de una forma tan breve. Memoria ecoica. Quedémonos ahora con lo que hemos visto. Con todo eso de icónica, visual y demás, ¿vale? Ahora lo que tenemos que ver es la ecoica, lo que sería la memoria auditiva. ¿Os acordáis? Memoria auditiva de corta duración es denominada por Neisser como memoria ecoica. La percepción auditiva se extiende en el tiempo, es decir, tiene un carácter sucesivo. La visual tiene un carácter simultáneo, es simultaneidad. Sin embargo, pues lo que sería lo ecoico, lo auditivo, tiene un carácter sucesivo. Estudio. Murray, Bates y Barnett en el 65 compararon la técnica del informe total y parcial en la modalidad auditiva. Los participantes recibían 4 mensajes de 4 localizaciones espaciales diferentes a través de unos auriculares. Cada mensaje consistía en letras, de 1 a 4. 4 luces se encendían inmediatamente después de la presentación auditiva, señalando al participante cuál era el mensaje del que tenían que informar como informe parcial. En el informe total tenían que informar de todos, como ya sabemos, de todos los mensajes recibidos. Los resultados mostraron que la ejecución en condiciones de informe parcial fue superior, otra vez, a la de informe total. No se manipuló el retraso de la señal visual. En otro estudio se manipuló el retraso de la señal, en la condición del informe parcial, apareciendo 0, 1, 2 o 4 segundos tras la estimulación auditiva. La ventaja del informe parcial disminuye con el retraso de la señal, como ya vemos. La duración de la información en el almacén ecoico parece más larga que en el almacén icónico, unos 2 segundos. ¿Acordáis que en otro era 1? Pues esto es básicamente el doble. El efecto sufijo. Cuando se añade un estímulo auditivo irrelevante al final de una lista de estímulos presentados auditivamente, empeora masivamente el recuerdo de los últimos elementos de la serie. Quedémonos bien con esta parte del efecto sufijo. Cuando se añade un estímulo auditivo que no tiene nada que ver, bueno, irrelevante, vamos, al final de una lista de estímulos presentados auditivamente, este va a hacer que empeore masivamente el recuerdo de los últimos elementos de la serie. Bueno, como vemos aquí en figura 2.9, la del sufijo, por ejemplo, con la palabra ent. Simplemente es apreciar la gráfica, no tiene nada más. El efecto sufijo muestra la existencia de un almacén acústico precategorial que retiene la estimulación auditiva varios segundos, hasta 20. Otros estudios también sugieren que la información del almacén acústico es de naturaleza precategorial, cuando el sufijo pertenece a la misma categoría semántica que los elementos a retener. No produce más interferencia que cuando el sufijo pertenece a una categoría semántica diferente. Por el contrario, esto es curioso, el parecido físico entre el sufijo y los elementos a recordar es importante. Cuando voces diferentes leen la serie de elementos y el sufijo, la interferencia causada por el sufijo es mucho menor que cuando son leídos por la misma voz. Cuando el sufijo es un tono de naturaleza diferente a los estímulos, el efecto sufijo desaparece. Existen estudios contrarios a la explicación del almacén precategorial auditivo. Por ejemplo, cuando la lectura de un sufijo no se escucha, sino que se adivina por el movimiento de los labios, sigue produciéndose deterioro del recuerdo de los últimos elementos. Vamos, sin auditivo. Simplemente con la visión de los labios ya crea eso. Sigue produciendo deterioro, quiero decir. Algunos resultados han mostrado también la existencia de una memoria táctil, de corta duración. La función principal de los almacenes sensoriales consiste en prolongar durante un breve periodo de tiempo los estímulos, con el fin de que se asegure su procesamiento posterior. Básicamente es de lo que se tratan los almacenes sensoriales. Su función es esa, es que se prolongue un poquito más durante ese breve periodo para que podamos procesarlo posteriormente, para asegurarlo, vamos.
Memoria sensorial táctil, esa que antes decían que no se había estudiado tanto. Bueno, Bliss, Crane, Mansfield y Townsend en 1966. En un experimento, utilizaron la tarea del informe total y la tarea del informe parcial, lo de siempre, mediante sensaciones en los dedos de las manos, excluyendo el pulgar. Cada dedo lo dividieron en 3 zonas, superior, media e inferior, obteniendo 24 zonas, 12 a cada mano. Antes de comenzar, los participantes fueron entrenados para asociar una letra del alfabeto con cada una de esas 24 regiones. Se estimulaba la zona con un chorro de aire. En la condición del informe total, los participantes tenían que informar de todas las zonas. En la condición del informe parcial, solo tenían que informar de una zona, como ya sabemos. Resultados. Hubo una pequeña pero significativa ventaja de la condición del informe parcial, pero desaparecería cuando la señal visual que señalaba la zona de la que debían informar se retrasaba más de 800 milisegundos. Vamos, una pequeña, pero bueno, relevante o significativa ventaja. ¿Qué es lo que pasa? Que desaparece conforme la señal visual que señalaba esa zona es la que debían informar y se retrasaba más de 800 milisegundos. Observaciones. Algunos participantes tenían visión normal, pero 2 eran ciegos, uno congénito y otro con ceguera adquirida, a los 14 años. El ciego congénito actuó mucho mejor, lo que indica que la memoria sensorial táctil puede mejorar cuando se entrena. Importante. Vale, lo dejamos por aquí, en la memoria a corto plazo. Ya vimos ese primer comienzo y en el siguiente vídeo ya acabamos el tema. Así que lo dejamos por aquí y mucho ánimo a todos. Chao, chao.